Vamos a comenzar el día de hoy con el webinar de hidrología e infiltración. Mi nombre es Noemí González, como dije anteriormente, y es un webinar bastante largo, entonces voy a intentar ser bastante precisa en cuanto a los comentarios y poder entonces abarcar el webinar completo en la hora que tenemos. La semana que viene estaremos dando también el webinar de hidrología e infiltración, la parte 2, que está más enfocada hacia un taller en el cual ustedes van a estar creando sus propios archivos de datos con la parte hidrológica en Flow2D. Entonces, el de hoy va a ser prácticamente va a ser teórico completamente y el de la semana que viene va a ser más práctico. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Muchas gracias a todos por su asistencia. ¿Qué realmente es la hidrología? Cuando nosotros hablamos de hidrología, muchas veces nos surgen dudas acerca de qué es hidrología, qué es hidráulica y cómo estas ciencias se mezclan, ¿no? O se tocan entre ellas. La hidrología son todos aquellos procesos en los cuales el agua que fluye a través de nuestras cuencas, bien sea por flujo superficial o por percolación en la capa subsuperficial, o lo que eso es agua, son aguas subterráneas, se mueve y llega a nuestros canales y a nuestras zonas bajas de las cuencas. Adicionalmente, la hidrología son todos aquellos procesos en los cuales llueve y no solamente esa lluvia llega como escorrentía efectiva a nuestras cuencas, sino que parte de ella se transpira o parte de ella se infiltra en lo que es el flujo subsuperficial. Entonces, todos estos procesos de movimiento de volúmenes en nuestras cuencas es a lo que nosotros nos referimos como hidrología. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta a través de esta lámina que es mucho más amplia de lo que quizás nos imaginamos cuando o una persona que desconozca acerca de los procesos hidrológicos tiene en mente al momento de hablar de hidrología. Entonces, el agua precipita y de esa precipitación hay parte que se infiltra, parte que transpira, parte que llega a nuestros acuíferos y fluye a través de los acuíferos. Eso es parte también de los volúmenes hidrológicos que se mueven en la cuenca. Y otra parte que es la escorrentía efectiva que fluye superficialmente hasta llegar a nuestros cuerpos de agua como lagos y ríos. Entonces, una vez dicho esto, que suena bastante simple, pero es bueno aclararlo, sobre todo para tener en cuenta lo amplio de lo que puede ser el término hidrología cuando hablamos de ella, vamos a hablar un poquito de lo que es el volumen de inundación. Cuando nosotros estamos diseñando o montando o creando un proyecto en el cual vamos a hacer un análisis matemático de nuestra cuenca y vamos a hacer un análisis, unos cálculos numéricos utilizando un modelo bidimensional o unidimensional. A la final lo que vamos a tener es una representación virtual de lo que es nuestra cuenca o nuestra área, nuestro dominio de trabajo, en el cual queremos conocer cómo se mueven esos volúmenes de agua y qué inundan y con qué profundidades y velocidades llegan a ciertos sitios de nuestra cuenca. Y lo que hacemos es que imponemos en nuestra modelo virtual, imponemos volúmenes y esos volúmenes es lo que llamamos hidrología. Esos volúmenes pueden ser impuestos a través de una lluvia, por ejemplo, espacialmente variada en nuestra área de estudio, o un hidrograma. Si nuestra inundación en la zona de estudio no luce como correcta, lo que debemos chequear primero, antes de ir a cualquier otro chequeo de cómo se están moviendo nuestros volúmenes en nuestro dominio, lo que debemos chequear primero es la hidrología. Porque muchas veces la hidrología es la que está incluyendo un error o insertando un error en el sistema. ¿Okay? Cuando hablamos de hidrología, hablamos del proceso de lluvia escorrentía, y eso es un proceso que se puede simular en el modelo Flow2D, y vamos ya a centrarnos un poquito más en lo que es el modelo. Podemos imponer una lluvia
que se mueve, por ejemplo, como una tormenta que pasa sobre nuestra área de interés y se mueve sobre nuestra área de interés y genera una lluvia variable en el espacio y en el tiempo, y eso, por lo tanto, genera una escorrentía. Entonces, ese proceso de escorrentía sobre nuestra área de interés, cuya entrada es la lluvia que cae en cada una de las celdas, puede ser simulado con el modelo Flow 2D. También podemos tener un modelo externo, que no necesariamente tiene que ser el modelo Flow 2D, que determina lo que es la distribución y genera unos hidrogramas. Entonces, lo que se le impone al modelo bidimensional FLOSD es un hidrograma en una celda o en múltiples celdas en el cual conocemos cuál es la entrada o el volumen de agua que entre, que es variable en el tiempo para ese borde o como una condición de borde. También podemos imponer hidrogramas de caudal en ríos y en afluentes en el modelo FLOSD. Entonces, si miramos un poquitico como una imagen más global de cuáles son nuestras condiciones de borde, llamémoslo de esa manera, para el modelo FLOSD, y qué es lo que nos genera y cómo se mueve o inunda el área de interés en mi modelo, tendríamos algo como esto, ¿no? Inicialmente lo que tenemos es una cuenca, ¿correcto? Una cuenca que idealizada se puede ver de esta manera, puede ser urbanizada o no, o con las diferentes características. Nosotros, si tenemos una cuenca alta que está generando una lluvia y que por lo tanto esa lluvia se mueve a través de mi cuenca y llega a un punto de concentración aguas abajo en el cual conozco cuál es la distribución de toda esa lluvia que cayó en la cuenca alta y que se acumuló y se recolectó y que llegó a un punto de concentración con una distribución en el tiempo definida. Si lo que vamos a darle al modelo es un hidrograma de entrada, ¿okay? que es lo que alimenta el modelo en la parte como una condición que viene de una cuenca aguas arriba. Entonces, fíjense aquí, estamos imponiendo y un hidrograma de entrada en esta celda en particular, y ese hidrograma de entrada tiene una forma que es un caudal, ¿okay? Con un tiempo, ¿okay? O sea, una distribución de volumen en el tiempo, y se va a distribuir desde esta celda de entrada, o sea, está entrando en este punto y se va a distribuir en las 8 direcciones en que el modelo FLOSD distribuye el flujo y va a moverse hacia aguas abajo, ¿ok? En nuestra área. Si lo que tenemos como hidrología es una lluvia distribuida sobre el dominio, como una condición de borde, podemos tener ambas sobre un mismo dominio, ¿ok? Pero si tenemos una lluvia distribuida, pues entonces podemos tener una lluvia distribuida en el espacio, que puede no haber lluvia en una área y haber lluvia en otra área, o puede ser variable o constante, o como ustedes la quieran definir, y esa lluvia va a caer sobre cada una de las celdas y va a distribuirse en las 8 direcciones, como lo ven aquí, sobre mi dominio. ¿Okay? ¿Cómo Flow se distribuye el volumen? Lo distribuye en un sistema de celdas, en el cual, si lo que tengo es un hidrograma de entrada, ese volumen que está entrando en este hidrograma de entrada se distribuye en todas las direcciones con las celdas adyacentes. Si lo que tengo es una lluvia que cae sobre esta celda, esa lluvia de la misma manera se va a distribuir con el resto de las celdas. ¿Okay? Entonces, una vez que tengo esas condiciones de borde o esas condiciones de entrada, ellas se van a distribuir sobre mi área o sobre mi sistema de celdas y van a inundar mi dominio. Si el área de inundación luce extraña, luce como que tiene algún problema, lo que inicialmente debemos revisar entonces es ese hidrograma de entrada o esa lluvia distribuida que tengo sobre el dominio. Flow 2D reporta los volúmenes que se manejan en el sistema, y al reportar los volúmenes que se manejan en el sistema nos da un resultado que puede servirnos para comparar y revisar que los volúmenes que nosotros calculamos como volúmenes que entran a nuestra área de estudio son los que
si realmente Flow 2D está distribuyendo en el área de estudio. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una cuenca y hablamos de un hidrograma, lo que tenemos es una rama ascendente y una rama descendente con un volumen que va a escurrir sobre mi área de estudio. Y eso es una respuesta, el hidrograma es una respuesta ¿a qué? A una lluvia que en este caso, por ejemplo, ocurrió en una cuenca que está aguas arriba de nuestra área de estudio. Entonces, como consecuencia, obtuvimos en nuestro punto de concentración que se comunica con nuestra parte, nuestra cuenca aguas abajo, un hidrograma que es la distribución de todo ese volumen que se capturó en la cuenca y que se va a distribuir entonces en nuestra zona de estudio. Entonces, eh, una vez que entendemos cómo se relaciona, cuáles son las diferentes oportunidades que tenemos en el modelo FLOW-D para introducir la hidrología y cómo ese volumen introducido va a movilizarse o a moverse sobre nuestras celdas de estudio, vamos entonces a hablar un poquito de lo que es simular un evento de lluvia en FLOW-D. FLOW-D es un modelo hidrológico e hidráulico, ¿ok? Y entonces aquí está la diferencia. Puedes calcular la parte hidrológica, pero también cubre todo lo que es el cálculo de las profundidades y las velocidades en el área de estudio y esas profundidades y velocidades y esos flow paths, ese movimiento de nuestras líneas de flujo en el área de estudio, está influenciado por diferentes componentes hidráulicas, como por ejemplo estructuras hidráulicas, puedes introducir elementos de calle, elementos de canales, obstrucciones por edificios, etcétera. Entonces, no solamente tienes la parte hidrológica que te la permite introducir el modelo FLOW-D, sino también la parte hidráulica de lo que es el movimiento de esas aguas en nuestra área de interés o en nuestra cuenca. Simula lluvia y pérdidas, es decir, también simulamos infiltración y el modelo FLOW-D tiene varios métodos para que cubren lo que es la infiltración en la cuenca de estudio. Tiene un número de hidrogramas de entrada ilimitado. Como dije anteriormente, ustedes pueden darle o asignarle una condición de borde a un elemento, como una condición de entrada a un elemento de un hidrograma o a múltiples elementos. O pueden y simular una lluvia variable en el espacio o constante o una lluvia Nesrat, por ejemplo, que varía en el tiempo también, bueno, etcétera. Entonces, tenemos también lluvia sobre la superficie inundada, es decir, que si tenemos una condición de borde de un hidrograma que se mueve hacia aguas abajo, también podemos añadirle a ese movimiento de ese volumen que está entrando en el sistema la lluvia sobre la celda en particular. ¿Okay? Entonces ahorita vamos a ver brevemente una pequeña simulación, una pequeña animación, disculpen, donde ustedes pueden ver, ¿ok? Cómo se captura todo el flujo en la cuenca aguas arriba y cómo fluye, fíjense, hacia la cuenca aguas abajo, ¿ok? O sea, es decir, que aquí tenemos una lluvia que se está capturando en todo el sistema, que está cayendo sobre todo el dominio de cálculo y que está fluyendo en nuestra conjunto de celdas y moviéndose y distribuyéndose a través de nuestro conjunto de celdas del dominio numérico. Entonces, déjenme ver si vamos a ver ahorita un poquito más de detalle. Déjenme ir un poquito más para adelante para que lo vean más en detalle. Fíjense cómo llueve, se inunda y se recolecta esa lluvia y se captura y esa lluvia es transitada hacia aguas abajo por el sistema de celdas. Fíjense cómo la parte urbana tiene una influencia importante en este caso en la definición de las líneas de movimiento del flujo, las líneas de flujo. Pueden verlo más en detalle. ¿Okay?
Entonces, adicionalmente a esta lluvia que está generando este movimiento, este movimiento de flujo en nuestra área, podríamos asignar, por ejemplo, hidrogramas de entrada, en este caso no estoy segura si se están simulando, en cualquiera de estas celdas como entrada al modelo, ¿no? Entonces, bueno, una vez dicho esto, creo que ya les mostré lo que queríamos mostrar. Eh, el volumen de flujo, entonces, una vez que ustedes hacen toda la definición de su área de estudio y su proyecto, va a estar conformado por lo que son los hidrogramas de entrada más la lluvia. Y ese volumen es el que va a controlar el área de inundación aguas abajo. El hidrograma, como ustedes lo vieron anteriormente, ¿qué describe? Describe sencillamente la forma en que una cuenca devuelve un ingreso de lluvia distribuido en el tiempo. Si ustedes le están asignando un hidrograma de entrada a su modelo o a su proyecto, ese hidrograma de entrada va a ser parte del volumen de flujo que va a controlar la inundación. Entonces, ¿qué es lo importante a la hora de hablar de qué es lo crítico en una simulación en el modelo FLOSD? Lo crítico, lo que va a definir la zona de inundación, el área de inundación, más que la forma del hidrograma, que es el volumen estimado. En sí, el volumen estimado es más crítico. ¿Qué tanto volumen va a entrar a nuestra área de estudio y va a ser distribuida sobre el área de estudio? Es en sí más crítico que lo que es el pico. Entonces, flujos con volúmenes pequeños, con hidrogramas con formas, por ejemplo, angostas, ustedes van a ver, si hacen pequeñas pruebas con el modelo, que se atenúan muy rápidamente, generando una inundación de las planicies debido al rebose del terraplén, pero son atenuados muy rápidamente. Sin embargo, cuando el flujo tiene volúmenes muy grandes con bases bastante anchas y formas bastante anchas que introducen al sistema un volumen bastante grande, en ese caso es cuando la inundación es más crítica en el sistema. Los eventos de diseño deben estar libres de inestabilidades para capturar en sí lo que es realmente la distribución del flujo, del volumen en el tiempo en su sistema, ¿no? Entonces, cuando volvamos otra vez a hablar un poco de lo que son los hidrogramas, tenemos diferentes tipos de hidrogramas. Normalmente cuando hablamos de un sistema como el que les acabo de mostrar, lo que estamos viendo es un hidrograma para un evento en particular, que es el que tenemos aquí en la parte derecha de nuestra lámina. Y esto es un hidrograma para un evento en particular en el cual tenemos un caudal que es la respuesta, que varía en el tiempo y es la respuesta a una lluvia en el sistema. ¿Ok? Entonces, una lluvia en el sistema que está aguas arriba de nuestro dominio que estamos simulando. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de simulación de canales, entonces ya podemos tener otro tipo de hidrogramas, como hidrogramas que son más largos en el tiempo, que en vez de ser de eventos, son hidrogramas que suceden para muchos eventos, una compilación de cómo es el comportamiento, por ejemplo, del caudal para un cuerpo de agua, ¿no? Entonces eso puede ser típicamente el hidrograma de un río, en el cual ustedes ven cómo tenemos un caudal para los meses que varían desde enero hasta diciembre y puede ser en el tiempo. Entonces, esto no es para un evento en particular, sino es un hidrograma correspondiente para un cuerpo de agua de cómo es el comportamiento típico o el caudal típico de ese cuerpo de agua anualmente, por ejemplo. Entonces, hablamos de un hidrograma anual. El volumen, como les venía diciendo, es mucho más crítico que la forma del hidrograma. Entonces, cuando tenemos este tipo de hidrogramas como el que ustedes ven en la lámina, en este caso, el volumen de este evento que vemos aquí va a producir un mayor impacto y va a tener un mayor área de inundación y muy probablemente profundidades y velocidades mayores en el área de estudio que lo que sería un hidrograma para un evento como este, en el cual el pico sucede muy rápidamente, pero también tiene un declive muy rápido, es decir, es muy angosto el hidrograma. Por lo tanto, este volumen que va a entrar muy rápidamente al sistema y va a salir también muy rápidamente del sistema,
se amortigua más rápidamente en el sistema que lo que sería un evento con un volumen mucho mayor que varía más en días que en horas, ¿no? Entonces, este va a tener una consecuencia mucho más crítica sobre la cuenca en el caso que estamos evaluando. Bueno, un poquito más de lo que veníamos hablando, cuando estamos hablando de picos muy angostos, con bases muy angostas y que suceden muy rápidamente, nuestra rama ascendente sucede muy rápidamente y también desciende muy rápidamente al evento, ese tipo de eventos se atenúan muy rápidamente en el sistema y sí ocurre un desbordamiento, pero también el movimiento de ese flujo hacia aguas abajo es mucho más rápido y se atenúa mucho más. Entonces tienes una planicie de inundación menos inundada y un sistema menos crítico, un evento menos crítico. Normalmente el diseño no incluye picos máximos locales y ellos pueden ser muy importantes, sobre todo en el momento en el que introducen un volumen de flujo en el sistema que es importante. Entonces, esas consideraciones deben ser tomadas en cuenta a la hora de un diseño, ¿no? Si ustedes observan el hidrograma y observan picos importantes que se acercan al pico máximo, pero cuyas formas son quizás mucho más anchas, quizás es importante evaluar qué sucede para esos hidrogramas o esos picos no máximos en el diseño de nuestras estructuras, ¿no? Porque pueden sencillamente fallar ante un evento como ese. Vamos a hablar ahorita un poquito de lo que son las herramientas en el modelo Flow 2D. Como dije anteriormente, en el modelo Flow 2D ustedes pueden simular tormentas, pueden simular lo que es o incluir lo que es como una condición del sistema, lo que es una lluvia espacialmente variable, una lluvia global, y también pueden, para cada una de las celdas, introducir valores de reducción de área que hacen que la lluvia sea específica para esas celdas. Es decir, tienen una distribución variable en el espacio y en el tiempo, si ustedes quieren introducirla de esa manera. También pueden utilizar curvas S para definir la distribución temporal de la tormenta. Tenemos diferentes curvas disponibles que pueden ser utilizadas dándole una cantidad de lluvia determinada. Distribuyen esa cantidad de lluvia de acuerdo a curvas S típicas. La infiltración es variable en el espacio y también pueden simular lo que son las tormentas en movimiento sobre la zona de estudio. Entonces, lo que estábamos hablando anteriormente, hay diferentes opciones en el modelo Flow 2D. En este caso, este es la ventana o el diálogo de las variables para la lluvia. Entonces, ustedes pueden ver cómo tienen diferentes switches. ¿Ok? Esos switches, por ejemplo, la lluvia real en el tiempo, variable en el tiempo, tienen algo que de lo cual vamos a hablar en las siguientes láminas, lluvia sobre edificios, tienen lo que son los valores de reducción de área para determinar la lluvia espacialmente variada en el proyecto, en el dominio, y el switch para una tormenta que se desplaza. Entonces, cuando ustedes introducen, ¿ok? La lluvia total de la tormenta que va aquí, en este espacio que ustedes pueden ver, aquí va la lluvia total en milímetros de la tormenta. Esa lluvia pueden introducirla constante en el espacio, ¿ok? Sencillamente diciendo cómo es su variación en el tiempo del porcentaje de esta lluvia, es decir, por ejemplo, si aquí introducimos 1 milímetro de lluvia, para el tiempo 0 tengo 0% de ese milímetro, para el tiempo 1 tengo 5% de ese milímetro de lluvia, para el tiempo 2 y así sucesivamente hasta el tiempo de la lluvia, donde termina la lluvia, en el cual el total de la lluvia que ha caído en el espacio es el 100%. Pero esa lluvia se va a distribuir de manera constante en el espacio. Si ustedes quieren, van a tener solamente en ese caso una variación en el tiempo. Si ustedes la quieren distribuir variable en el espacio, tienen que usar este switch que está aquí, ¿ok? Y darle un valor de reducción variable en el espacio, ¿ok? Como los valores de reducción de área
que ustedes utilizan normalmente para introducir los edificios en nuestra zona, en las zonas de estudio. Bueno, en este caso, cada celda va a tener su valor de reducción en el espacio y de esa manera habrá celdas, por ejemplo, en las cuales no caiga nada de lluvia, ¿ok? Para que tengan un valor de reducción igual a 0, o celdas en las cuales el total de esta lluvia se va a distribuir en ellas. Y tengan, por ejemplo, un 100% de lo que les tocaba a ellas. Entonces, de esa manera pueden hacer variación espacial y variación temporal de la lluvia. También puede tener una lluvia que se mueve en el espacio y para una tormenta que se desplace tienen que usar este switch que está aquí y una vez que ustedes usen este switch que está aquí, se va a habilitar el espacio del diálogo que ven abajo en el cual ustedes le van a decir la dirección de la tormenta, hacia dónde se mueve y la velocidad con la que se mueve esa tormenta. Perdón, pero se me olvidó añadir que cuando ustedes utilizan el switch de la lluvia espacialmente variada, se habilita este espacio que está aquí, ¿ok? Que es un diálogo, en este diálogo es un espacio adicional para colocar para cada elemento una reducción de área, que va a variar espacialmente esa lluvia temporal que fue aplicada sobre todo el sistema, ¿ok? Entonces tienen diferentes opciones al momento de introducir una lluvia en un sistema, en un modelo de Flow 2D, ¿ok? Entonces, también hablamos de que en el modelo Flow 2D ustedes pueden utilizar, conociendo cuál es la lluvia total de su evento, ustedes pueden distribuir esa lluvia total de su evento dependiendo de una distribución que ustedes tengan ya conocida, ¿verdad? Colocando esa distribución acá, en esta tablita que tienen acá, o también pueden darle clic a este diálogo, a este botón que está acá y utilizar una de las distribuciones de lluvia preestablecidas que tenemos nosotros, para la cual ese monto total de la lluvia se va a distribuir en el tiempo dependiendo de la curva S que ustedes seleccionen acá, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí tenemos una curva S. El porcentaje de la lluvia de 0 a 1, ¿ok? Va de 0 a 1 y en el tiempo ustedes definen cuánto va a ser el tiempo de la lluvia, ¿ok? Y van a tomar una distribución de todas estas distribuciones que tenemos en pantalla. Van a usar la distribución que a ustedes más les convenga, ¿ok? De 24 horas tipo 2, ese el Servicio de Conservación del Suelo de los Estados Unidos, el Servicio de Hidrología de los Estados Unidos o cualquiera de las curvas S predeterminadas que tenemos acá. Y entonces el total de la lluvia que ustedes asignen, disculpen que me fui para atrás un poco, un momento, pero el total de la lluvia que ustedes asignen acá en este espacio va a distribuirse como sobre esta curva S. Es decir, que si ustedes asignan, por ejemplo, 10 milímetros de lluvia, en el tiempo 0.2 horas vamos a tener un 5% de esos 10 milímetros de lluvia. ¿Ok? En el tiempo 0.4 horas vamos a tener, por ejemplo, un 75%. En el tiempo 0.6 horas vamos a tener un 0.1%, es decir, 1 milímetro de lluvia. Entonces van a tener una distribución de lluvia que se ajusta a esta curva S típica que está colocada ahí para ustedes, para el uso de ustedes. Una vez que ustedes han introducido los parámetros de lluvia, cuando van a correr el modelo, tienen que activar el proceso físico de la lluvia para que el modelo entienda que tiene que buscar un archivo de datos que contenga la lluvia. Entonces, ¿cómo activo el componente lluvia? Bueno, sencillamente cuando ustedes van a File, en el GDS van a Archivo o a File y le dicen correr Flow 2D, se les va a abrir este diálogo que está acá. Y este diálogo que está acá les dice los diferentes procesos físicos que están activos en su simulación o los diferentes componentes que están activos. En este caso, ustedes quieren activar la lluvia, ¿verdad? Entonces, activan este proceso y entonces ya el modelo entiende que hay una lluvia en el sistema y va a buscar los archivos de datos que contienen esa lluvia en el sistema. Como dije anteriormente, también podemos utilizar
una lluvia, un sistema de datos que se genere utilizando lluvia de radares obtenida o medida a través de los radares. Usar la base de datos, una base de datos ASCII, ¿okay? Que es esa lluvia obtenida a través de los radares, se intersecta y se interpola la data de lluvia en el sistema de malla de Flow 2D en el GDS. ¿Por qué? Porque en los radares ustedes ¿qué obtienen? Obtienen para cada uno de los espacios en el cual el radar mide la lluvia, ¿okay? O sea, espacialmente variado, obtienen una cantidad de lluvia para cada uno de esos cuadritos en los cuales el radar midió la lluvia y adicionalmente hay una variación en el tiempo, es decir, hay una capa espacialmente variada para cada tiempo de medición del radar. ¿Ok? Entonces, esa capa espacialmente variada tiene que intersectarse con lo que es mi sistema de malla Flow 2D. ¿Para qué? Para asignar, para ver en qué momento se solapan ellas y entonces asignar un punto de lluvia, de la lluvia de radar, ¿ok? Que corresponda con el elemento Flow 2D. ¿Ok? Entonces se intersecta y se interpola la data de lluvia espacialmente variada que viene del radar, que es un archivo ASCII, con el sistema de malla de Flow 2D en el GDS. Y entonces se define, ok, para el punto de radar 1, por ejemplo, corresponde con mi celda Flow 2D 1, por decirlo de esa manera. No siempre es tan fácil, pero es solamente para que se entienda. Entonces, todos los datos de lluvia de mi sistema ASCII de radar, de mi lluvia de radar, que vienen en una base de datos ASCII, van a, de la celda 1 van a ser asignados a la celda número 1 del modelo Flow 2D. Entonces, de esa manera se replican tormentas que tienen una variación temporal y espacial. Tenemos como un ejemplo una tormenta que sucedió el 31 de julio del 2006. Fue una tormenta de 3 días que arrojó un total de 3.68 pulgadas en 24 horas y es una lluvia de 2 días de periodo de retorno y en este caso fue una cuenca con condiciones de suelo saturado. Bueno, realmente no les voy a dar mucho detalle de lo que fue la simulación, pero sí quiero que observen, bueno, en este caso en el mallado de Flow 2D se incluyeron edificios, calles, la rugosidad, pero quiero que observen cómo son los datos NESRAD, ¿ok? O los datos de radares. Para cada uno de estos cuadritos, ¿ok? Se determina cuál es la precipitación en la zona. ¿Ok? Y entonces esos cuadritos van a tener una precipitación dada para cada tiempo en que se tomó una muestra de datos de NESRAD o datos de radar. ¿Ok? Entonces, esos cuadritos, eso hay que corresponderlo con lo que es el sistema de mallado del modelo Flow 2D para saber, bueno, qué lluvia corresponde a cada uno de las celdas del modelo Flow 2D. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes obtienen del sistema de radares es un archivo ASCII cuyo formato de datos está predeterminado, ¿ok? Tiene cierto número de columnas, eso está dado todo por la data de radar y cómo se postprocesa esa data de radar, ¿no? Que las diferentes entidades que recolectan data de radar tienen un formato que es el formato típico, que lo pueden ver en la pantalla. Entonces, en este caso, para el sistema ASCII que ustedes tienen, o el archivo ASCII, disculpen, que ustedes obtienen de los formatos de datos NESRAD, tienen un número de columnas y un número de filas que normalmente corresponde, déjenme ir un momentico para atrás, que normalmente corresponde, disculpen que me fui muy para atrás, normalmente corresponde ese número de columnas y número de celdas a las columnas y las celdas del mallado que tiene el sistema de NESRAD de recolección de datos, ¿no? Entonces, en ese caso, fíjense cómo ellos tienen un punto de inicio de una coordenada X y una coordenada Y que corresponde con las coordenadas y un tamaño de la celda, es decir, que aquí tenemos 221 columnas, 267 filas, ¿ok? Perdón, 221 filas, 267 columnas, en las cuales cada una de ellas tiene un tamaño de 100, ¿ok? No en este caso, y el origen está dado por este X y Y, o sea, de esa manera georreferencias todos los demás parámetros, ¿no? Entonces, en el menos 9999 significa que no había lluvia en ese caso y
como pueden ver en esta imagen que les estoy mostrando con mi apuntador, el menos 999 significa que para esa celda en particular no había lluvia, pero para la celda contigua había 5 pulgadas de lluvia o 5 milímetros de lluvia. Disculpen, esto está en milímetros, ¿ok? Entonces, en el caso que estamos hablando, por ejemplo, en esta celda no había lluvia, pero en la celda contigua sí había 5 milímetros de lluvia o 0.05 milímetros de lluvia en el caso. Entonces tenemos archivos de datos, en este caso cada 15 minutos, es decir, que cada 15 minutos se recolectó la lluvia en ese mallado del radar, ¿ok? Y la celda reporta lluvia total al final del intervalo de 15 minutos, ¿ok? O sea que es una lluvia acumulada. Entonces, en ese caso que ustedes quieran simular un ejemplo como ese, tienen que activar lo que es la lluvia en tiempo real, ¿ok? Y una vez que han hecho esa activación y tienen ese archivo ASCII con la lluvia espacialmente variada de acuerdo a los datos de radares y con múltiples capas de radar para 15 minutos, por ejemplo, en este caso puede ser para menos o para más, típicamente 15 minutos se usa mucho, ustedes van a agarrar ese archivo ASCII con esa lluvia de radar y la van a interpolar, ¿ok? Y una vez que la interpolan, lo que hace el sistema es que sobrepone los datos de radar, ¿ok? Con mi sistema de malla y determina qué valor de lluvia corresponde para cada celda Flow 2D, ¿ok? Entonces obtienen esto que ustedes ven acá. Ahora la lluvia está distribuida, esto ya es un producto Flow 2D. La lluvia está distribuida en 22.100 celdas, Flow 2D en este caso, que tiene cada una 100 pies, no es una limitante, ¿ok? No tiene que ser el mismo tamaño que la data de radar, que sobre la celda de radar, eso no es una limitante. Tiene 100 pies de celda cuadrados con lluvia en cada elemento cada 15 minutos. Es decir, por ejemplo, vamos a ver qué significa esto que estamos viendo aquí. Para el minuto 15, ¿ok? Para los 15 minutos desde que comenzó la lluvia, para cada una de estas celdas, vean las celdas que están acá, esto corresponde a una celda Flow de 22.074, 22.047, 22.020. Esta es la lluvia que se trajo del sistema de radares y entonces más abajito van a tener otra tablita igualita que va a ser para 30 minutos, para 45 minutos, para 60 minutos y así sucesivamente hasta que se cumplan las 72 horas de simulación. Entonces eso me da una lluvia variable en el espacio y en el tiempo de acuerdo a los datos de radares que ustedes leyeron y procesaron a través del GDS. Todo esto lo hace el GDS automáticamente, ¿ok? Entonces, bueno, en ese caso, para ese caso, fíjense cómo se veía el mapa de inundación y un mapa de amenaza, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el uso primario de los datos de lluvia de radar? Replicar tormentas y calibrar modelos, incluyendo lo que es la infiltración, ¿ok? Normalmente, bueno, los datos de radar no son equivalentes a un evento de diseño, pero se utiliza mucho para replicar tormentas y calibrar el modelo, ¿no? Básicamente para eso. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que son los conceptos de escorrentía e infiltración en el modelo Flow 2D. ¿Okay? Entonces, podemos observar que el porcentaje de escorrentía versus el porcentaje de los modelos y comparar con otros estudios, por ejemplo, eso es un resultado que obtenemos del modelo FLOSD, y podemos también entender que los parámetros usados en modelos no distribuidos no van a producir los mismos resultados que un modelo distribuido. Y esto es bien importante porque normalmente cuando nosotros estamos haciendo montando un modelo en un software bidimensional distribuido en el espacio, intentamos utilizar los parámetros de los modelos no distribuidos que fueron aplicados anteriormente en simulaciones en el mismo área de estudio. Y entonces los resultados a veces tienen ciertos problemas en los cuales no podemos dar con cuál es realmente el problema y no comparan bien los resultados. Y esto se debe a que sencillamente no es
directamente traspasable los que son los parámetros que ustedes utilizan en un modelo no distribuido, los parámetros que utilizan en un modelo distribuido. ¿Por qué? Porque en el modelo distribuido cada una de las celdas tiene parámetros que determinan cómo va a ser la distribución de flujo en ella. Y eso hace que tenga mucho más detalle. Entonces, si pretendemos replicar los resultados de un modelo no distribuido a través de un modelo distribuido, normalmente podemos tener problemas a la hora de intentar utilizar esos parámetros ponderados, digámoslo de esa manera. Para controlar la infiltración tenemos que ajustar los valores de infiltración en el modelo, ¿ok? Y darnos cuenta que un modelo no distribuido, un modelo distribuido tiene esa virtud y utilizar esa virtud para poder controlar lo que es la infiltración y representar o calibrar nuestro sistema de una forma mejor que utilizando los parámetros ponderados en el espacio. Podemos también ajustar los valores de rugosidad. Podemos, en el caso del modelo FLOSD, tenemos un criterio que es la tolerancia. Esa tolerancia se utiliza para estimar cuál es el almacenamiento en las depresiones. Es decir, cada una de las celdas, o cuando ustedes se imaginan una cuenca en la cual hay un volumen de lluvia o de lluvia o de un hidrograma que está fluyendo a través de la cuenca, el terreno no es normalmente plano, ¿verdad? Tiene depresiones, tiene pendientes. Entonces, hay un almacenamiento natural en lo que es nuestra área de estudio que puede ser representada a través de esta tolerancia, y esta tolerancia, de la forma como actúa, es que cada una de las celdas va a empezar a distribuir flujo con sus celdas vecinas una vez que se haya sobrepasado esa tolerancia, porque esa tolerancia es utilizada o es entendida como el almacenamiento debido a la depresión de lo que tiene la celda. Y esa tolerancia puede ir desde valores muy pequeñitos, y vamos a ver ahorita cuáles son los rangos, hasta valores altos, dependiendo de lo que ustedes quieran simular y obtener de sus resultados. Si queremos, por ejemplo, mejorar muchas veces la funcionalidad para algún tipo de cuenca en la cual hay múltiples canales, tenemos una opción para introducir múltiples canales, riachuelos y quebradas e incrementar las velocidades. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el parámetro de la tolerancia. Ese parámetro de la tolerancia representa el almacenamiento en las depresiones superficiales del modelo. Es en sí una representación virtual de lo que es el volumen intersectado por infiltración o por depresión en nuestra cuenca. Entonces, puedes usar un valor muy pequeñito para los modelos de lluvia escorrentía, como por ejemplo, puedes llegar hasta usar a 0.03 metros, o puedes usar un valor un poquito más grande, 0.05, o puedes irte a un valor más pequeño, 0.01. Entonces, la tolerancia puede llegar a un valor bien chiquitico, ¿ok? Como 0, por ejemplo, en metros, 0.003 es un valor bien pequeñito en el cual estás tomando en cuenta una depresión y un almacenamiento inicial por las depresiones en el sistema muy pequeñito, prácticamente no ponderable en la cuenca, o puedes llegar a un valor más alto como 0.03 metros. Eso significa que, por ejemplo, la celda que tenemos en la pantalla, esa celda va a empezar a compartir flujo con sus celdas vecinas una vez, por ejemplo, digamos que nosotros le vamos al límite superior, el recomendado, porque no existe un límite fijo, ¿ok? Eso lo controla el usuario y puede ser especificado a través de un archivo que es el toler.dat. Cuando ustedes en el GDS especifican todas las variables de la corrida, pueden especificar cuál es la tolerancia en el sistema. Pero digamos que nos vamos a un valor como 0.03 metros. En ese caso, el sistema va a empezar a compartir flujo con sus celdas vecinas una vez que sobrepase esos 0.03 metros. Esos 0.03 metros inicialmente almacenados en la cuenca son considerados como un almacenamiento por depresión en el sistema. ¿Ok? El modelo también en el archivo de resultados summary.out, él da
o reporta el volumen debido a esta tolerancia. Es decir, cada una de estas celdas se queda con un pequeño volumen que no transfiere con el resto de las celdas vecinas. Ese volumen que no es transferido, que está como un almacenamiento por depresión en el sistema, es reportado para que el usuario pueda ver qué tanto está capturando la cuenca por ese volumen y cuánto eso afectaría la inundación, ¿no? Entonces esto, básicamente este parámetro podemos llamarlo como un almacenamiento superficial que lo que está es modelando el almacenamiento por depresiones y la intercepción en cada una del terreno, en cada una de las celdas, ¿ok? Vamos a hablar ahorita un poquito de lo que es la infiltración. En el modelo FLOSD ustedes pueden incluir pérdidas por infiltración y tenemos diferentes metodologías que pueden ser utilizadas para simular las pérdidas de lluvia en una cuenca. ¿Okay? Y ellas son el método de Greenham, el método de Horton y el método SCS o la curva, ¿okay? El método de curva. Para infiltrar sin simular la lluvia, les recomendamos que utilicen un método como el método de Greenham, que solamente utiliza el enfoque de pérdida de volumen en sí. Entonces ese es el recomendado para infiltrar sin simular lo que es la lluvia. Los otros dos tienen que simular la lluvia para poder simular la infiltración, ¿ok? Entonces hay un archivo que se genera en el GDS cuando ustedes activan la componente de infiltración, ¿ok? Y ese archivo en su primera línea tiene especificado el método que se está utilizando, ¿no? De infiltración. Y pues va desde el número 1 hasta el 4, 1, 2, 3 o 4. El 1 es el método de Greenham, el 2 es el método de la SCS o la curva, el 3 es el método combinado y el 4 es el método de Horton. ¿Okay? Entonces ustedes tienen todas esas opciones a la hora de simular infiltración en una cuenca. Para todos los casos, cuando utilizas el método 1 o de Greenham, vas a tener escorrentía. Puedes utilizarlo con o sin lluvia sobre un abanico aluvial, sobre una llanura aluvial, o también calcula lo que es la infiltración en el lecho de río con lluvia o sin lluvia. ¿Okay? El método de SCS debe usar solamente para escorrentía de una cuenca y es el que está identificado como 2 en los métodos de infiltración. El 3 es una combinación entre lo que es el método de Greenham y el método SCS. Calcula las pérdidas de lluvia en una cuenca, pero no las pérdidas asociadas con lo que es el tránsito de esa lluvia sobre el sistema. Y usa el Greenham cuando no hay lluvia en el elemento de malla. Es decir, combina, ¿por qué? Porque utiliza el SCS cuando existe lluvia en el elemento y calcula la pérdida debido a esa infiltración, pero no lo asocia con el tránsito. Y si en el elemento no hay lluvia, es decir, especialmente variada, por ejemplo, la lluvia en un elemento es 0, entonces, o la lluvia ha parado en ese elemento por alguna razón, entonces calcula la infiltración aguas abajo, pero sin lluvia, en el caso utilizando el método de Greenham. ¿Okay? Entonces, y en ese caso estima las pérdidas de tránsito. Entonces, por eso es que es una combinación de los dos. ¿Okay? En el cálculo, uno de los métodos más utilizados, yo diría que es el más utilizado para infiltración en el modelo FLOSD, yo pienso que es el que es más utilizado por nuestros usuarios, es el de Greenham. Y este método es sensible a lo que es la intensidad de la lluvia y es sensible en función a una tasa exponencial. ¿No? Los parámetros de Greenham en el modelo FLOSD son espacialmente variados y pueden ser estimados o calculados, disculpen, no estimados, pueden ser calculados utilizando los archivos de capas o los shape files que ustedes leen en el sistema, o sea, el GDS importa archivo de capas con todos estos parámetros como la conductividad hidráulica, el contenido de humedad del suelo, los valores iniciales de atracción e intersección, etcétera. Ustedes pueden leer estos parámetros variables en el espacio a través de un archivo de capas y el GDS automáticamente
utilizará esos archivos de capas para crear los parámetros de GreenUp especialmente variados en la malla y asignarlos a el archivo infiltración.dat. ¿Ok? Cuando ustedes asignan un número de curva, ustedes pueden utilizar el GDS para asignarla o pueden usar un editor ASCII y asignar directamente el número de curva cuando están utilizando este método de infiltración, o pueden sencillamente seleccionar dentro del GDS una área completa y asignar un valor del número de curva dentro del GDS. Para el caso en que el número de curva es desconocido, ustedes pueden importar de la misma manera un archivo de capas y el GDS va a calcular por ustedes un número de curva ponderado para cada una de las celdas. ¿Okay? Entonces, la idea aquí es dejarles un poquito la concepción de que en el modelo FLOSD, utilizando el GDS, ustedes pueden no solamente asignar parámetros espacialmente variados que ustedes conozcan de antemano o constantes en el espacio que conozcan de antemano como el número de curvas, sino que también pueden utilizar los archivos de capa generados en sistemas de información geográfica para leer parámetros dados como por ejemplo curvas, número de curvas o tipos de conductividad del suelo, grupos de suelo, ocupación del suelo, cuál es el cubrimiento del tipo de suelo, etcétera. Y el GDS realizará por ustedes, intersectará esos archivos de capa con cada una de las celdas de cálculo o las celdas de su dominio del modelo y generará por ustedes los parámetros correspondientes para individuales para cada celda. Entonces es un sistema bastante automatizado. Vamos a hacer una pequeña comparación, ¿ok? De lo que es un modelo no distribuido con un modelo distribuido. Esto es una cuenca, en la cual se utilizó una técnica. Yo no voy a ir al detalle porque no es el interés de este webinar. Si alguno de ustedes tiene preguntas acerca de este caso de estudio, me puede contactar luego por correo electrónico y con gusto le daremos detalles. Pero se utilizó un modelo no agregado o no distribuido y se utilizó el modelo distribuido FLOSD. Se puede observar como la escorrentía generada en un elemento, ¿ok? Como por ejemplo, en este caso, lo que se quiere resaltar, ¿ok? La escorrentía generada en un elemento aguas arriba se infiltra en las celdas aguas abajo a medida que la escorrentía fluye. Es decir, que la escorrentía que se generó, por ejemplo, tenemos este sistema, ¿no? Y hay una cantidad de lluvia que está cayendo en el sistema y que está concentrándose en este punto en particular. Una vez que el sistema empieza a infiltrar y empieza, disculpen, a escurrir hacia aguas abajo hasta llegar a este pequeño canal, ¿ok? Se va infiltrando en su camino. Es decir, que aquí puede haber una infiltración dada, pero el volumen que quedó después de la infiltración se movió a esta celda. Aquí se infiltró otra vez parte del volumen y se movió para esta celda lo que quedó disponible en la superficie. Y al moverse para la celda contigua se infiltró parte y así sucesivamente. O sea que tengo una infiltración en las celdas aguas abajo a medida que esa escorrentía fluye hacia aguas abajo. ¿Ok? Si comparamos lo que es el modelo distribuido con el modelo, disculpen, no distribuido, aquí hay un error, discúlpenme, esto es un error, ¿ok? Si comparamos los resultados de lo que es el modelo no distribuido con el modelo distribuido, pueden observar que cómo comparan los resultados, ¿no? Entonces, fíjense, en esta cuenca se hizo el análisis a través de un modelo no distribuido, el GEC 1, y se hizo el análisis con el FLOSD. ¿Ok? Y lo observado en una estación aguas abajo, ¿ok? Creo que aquí, si mal no recuerdo, sí. Perdón, aquí, este es el punto de concentración, porque sí, correcto. En esta zona está la estación. Lo observado en esta estación, o lo medido, es el caudal, la distribución de caudales que ustedes ven en la línea verde, ¿ok? No sé si lo pueden ver. ¿Cuál es la distribución de caudales en la línea verde? Esto estamos hablando desde agosto 9 hasta agosto 10, ¿ok? Entonces estos más o menos son 2 días.
pueden ver cómo la distribución de caudales que se concentra en este punto es la verde, según lo medido en la estación, ¿ok?, de medición. Fíjense el modelo no distribuido, el resultado que arroja, ¿no? Entonces esa es la curva roja que ustedes ven acá. O sea que tenemos una diferencia de 458 en el volumen de escorrentía en esta cuenca. Sin embargo, fíjense, el modelo FLO2D disculpen, el modelo FLO2D es la verde y lo observado es la azul, ¿ok? Disculpenme esa. El modelo FLO2D es la verde y lo observado es la azul. Entonces, fíjense, el modelo FLO2D cómo estima, ¿ok? O calcula, disculpen, el caudal en estos 2 días, la distribución de caudales, y fíjense lo medido en la cuenca, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí hay una pequeña desplazamiento, que bueno, puede ser debido a diferentes parámetros, ok, habría que ajustar quizás un poco más los parámetros para poder completamente capturar, pero fíjense como la forma es prácticamente igual, como llegamos al pico en el mismo momento y como el volumen es muy similar, o sea, es prácticamente también igual que el volumen de escorrentía, ¿no? Entonces, bueno, esta es la diferencia entre lo que es un modelo distribuido y no distribuido, por eso es que muchas veces no debe ser directamente trasladado los parámetros que se utilizan en un modelo no distribuido a un modelo distribuido cuando estamos haciendo un análisis en un modelo distribuido, ¿ok? Entonces, el usuario en un modelo no distribuido, el usuario determina el lugar de escorrentía. Es bastante subjetivo. En un modelo no distribuido es la topografía realmente y el movimiento del volumen el que determina cuál es el lugar de escorrentía, ya sea donde escurre, ¿verdad? Si la topografía y está bastante ajustada a lo que es la cuenca, pues la escorrentía irá en ese sentido y en esa dirección. Los efectos de flujos someros o con profundidades muy pequeñas distribuidos son ignorados en un modelo no distribuido. Sin embargo, en un modelo distribuido no son ignorados, son tomados en cuenta y colaboran y contribuyen a lo que es el volumen la descarga total. El tiempo de concentración se basa en un flujo ponderado en un modelo no distribuido. Entonces, bueno, ahí pueden ver las diferencias. En el caso de FLOSD hay una opción que ya se los mencioné anteriormente, vamos a hablar someramente de ella, no voy a ir al detalle, que son las opciones de canales múltiples. En los flujos superficiales, ustedes pueden simular dentro de cada celda un riachuelo o una quebrada y usar múltiples canales. Y entonces esos caudales van a generar que se simulen esos riachuelos de manera que el flujo llegue más rápidamente con mayores velocidades a su punto de concentración. ¿Ok? Entonces, concepto de canales múltiples, bueno, dependiendo de la cuenca, para cuencas como la que se ven en la fotografía, se reduce el flujo somero distribuido y aumenta el volumen de flujos recolectados superficialmente. Las profundidades son mayores y las velocidades son más altas y hay menos infiltración, ¿ok? Quizás se adapta más a una cuenca como la que vemos en la fotografía que está en la pantalla. Y se asigna un límite de pendientes para la asignación de canales múltiples. Entonces controlas un poco más lo que es la pendiente en esos canales múltiples, ¿ok? Y los canales múltiples son sencillamente canales paralelos que conducen flujo unidimensionalmente hacia aguas abajo. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo los canales múltiples mejoran, en este caso, el tiempo de concentración para una cuenca como esta, ¿no? Concepto de escorrentía, la velocidad del movimiento de los flujos someros distribuidos es directamente proporcional a la infiltración. A más infiltración, correcto, tendremos menos flujo que como vimos, en cada una de esas escorrentías hacia aguas abajo, como va escurriendo el flujo hacia aguas abajo, se va infiltrando en su trayecto hacia aguas abajo. Entonces, eso impacta en la velocidad del movimiento cuando es un flujo somero. Los flujos más profundos aumentan la infiltración porque tienes más disponibilidad de agua, de volumen para infiltrar. Los flujos más lentos también aumentan la infiltración porque estando más tiempo en una celda particular, lo que infiltra en esa celda es una mayor cantidad, un mayor volumen. La rugosidad espacialmente variada y los valores integrados de rugosidad con la profundidad impactan también en las velocidades y en los volúmenes de la concentración. ¿Y qué son los valores integrados de rugosidad y profundidad? Bueno, en FLO2D tenemos una opción. Ustedes saben que la N de Manning o la rugosidad
puede ser variada espacialmente, es decir, podemos tener rugosidad variable en el espacio, diferente para cada uno de esos espacios. Para los valores adicionalmente, de acuerdo a la profundidad, los valores de Manning pueden variar para simular lo que es el cambio de la rugosidad cuando tengo profundidades mayores. Entonces pueden tener una variación de la rugosidad que varía con el espacio, con la profundidad del flujo. ¿Okay? En el caso del flow de, hay diferentes, y aquí me voy a parar, hasta aquí llega el webinar en el día de hoy, hay diferentes mejoras en el modelo. De esto vamos a hablar en el webinar de la semana que viene. En el webinar de la semana que viene vamos a cubrir lo que son las mejoras en el modelo Flows de Pro y vamos también adicionalmente a hablar un poquitico más de lo que es la herramienta para eliminar depresiones en la cuenca y adicionalmente vamos a trabajar con un caso de estudio en los cuales ustedes van a estar asignando la lluvia y los hidrogramas y trabajando con un caso de estudio, uno de nuestros ejemplos dados que son distribuidos con el modelo Flows de Pro. Bueno, hasta aquí llega el webinar del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, tanto como lo disfruté yo. Les agradezco su participación. La verdad que nos hemos quedado sin tiempo. Así que cualquier pregunta que ustedes tengan, con gusto se las responderemos a través del correo electrónico. Pueden contactarnos a noemi@flowsde.com y con gusto les atenderemos sus preguntas o sus comentarios. Y bueno, de nuevo les agradezco por su participación y me despido esperando que la semana que viene estén con nosotros de nuevo. Hasta luego.